Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, una vez más, por su misericordia, Señor, por la oportunidad que nos da de estar juntos, para poder, Señor, alabar y glorificar su santo nombre, para poder, Señor, escudriñar su palabra, Señor, y poder indagar en ella lo que usted tiene para nosotros en esta tarde. Pedimos, Señor, de que sea usted dándonos entendimiento, Señor, y sabiduría para poder comprender el texto, Señor, y lo que dice en él. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Please take a seat, brothers. Uno de los trabajos que se tomaban al pie de la letra la religión judía era reconocer a los falsos maestros. One of the things that the Jews were known for is knowing false teachers. Ahora, cuando nosotros miramos la historia del Antiguo Testamento, When we look at the story of the Old Testament, nosotros podemos ver que esta vez, o más bien dicho, cada vez que un profeta venía de Dios al pueblo, we can see that every time that a prophet came from the people, era perseguido continuamente por la religión judía. they were persecuted by the Jews. Y cuando nosotros miramos el final que tuvieron cada uno de estos profetas, When we see the end that each one of these prophets had, nosotros podemos llegar a la conclusión que el trabajo que ellos hacían no era tan bueno. we can come to the conclusion that the work that they did wasn't very good. Bueno, ahora en día no hay mucho que nos diferencia de la religión judía. Now today there's not much that makes a difference between us and the Jews. Hay muchos que igual que en el tiempo de Cristo se reconocen como el Mesías o un profeta o un apóstol, There's many in the time of Christ that made themselves known as an apostle of the Messiah or Christ. pero cuando nosotros empezamos a ver los frutos o el tiempo que va pasando por la vida de esta persona, But when we look at the fruit that comes from this person, nosotros podemos ver que estas personas en realidad son un fraude como lo eran en el tiempo de Cristo. we can see these people were just fraudulent. Aunque los judíos fueron fieles perseguidores de la verdad, Even though that the Jews were trying to preserve the truth, en el estilo de que cada vez que salía un profeta de Dios ellos le daban muerte, in the sense that every time a false prophet came up, they wanted to kill them. de la misma forma ellos iban en división con los profetas de Dios y iban a favor de muchos falsos profetas en aquel entonces. But they were in favor of many false prophets and against the true prophets. Nosotros lo podemos ver en el libro de Jeremías. We see this in the book of Jeremiah. Mientras Jeremías predicaba al pueblo, While Jeremiah preached to the people, el rey contrataba a falsos profetas para que le hablaran al pueblo lo contrario. the king made a contract with false prophets to speak falsehoods to the people. Así que el trabajo de la religión en sí The work of religion in itself, simplemente es darse a conocer de que ellos tienen el poder en sus manos. that they realized they had power in their hands. Ahora, cuando nosotros vemos lo que está pasando en el capítulo 3 del libro de Juan, When we see what's going on in chapter 3 of John, nosotros empezamos a ver de que los fariseos ahora habían hallado un nuevo falso profeta. we see the Pharisees find a new false prophet. Nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 1 versículo 19 en adelante. We see it John chapter 1, 19 and following. Ellos habían oído hablar de la fama que tenía Juan el Bautista. They had heard of the fame of John the Baptist, El trabajo que él estaba haciendo como el precursor de Cristo. the work he was doing as the precursor of Christ. Durante 400 años el pueblo no había tenido un profeta en sí. For 400 years, the people hadn't had a prophet. Así que el pueblo de Israel no había gozado de la palabra de Dios a sus oídos. The nation of Israel had not joyed in the word of God to their ears. La religión judía había subido de escala, The religion of the Jews had gone up a step, dándose a reconocer al pueblo como que ellos eran los que en realidad tenían la verdad en sus manos. saying to the people that you have the truth in your hands. Ellos podían decir esto es verdad y esto es mentira. They thought they had the power to say this is truth and this is lie. Nosotros podemos ver muchos de sus escritos avalados en este tiempo en que no hubo profecía de Dios. We see this reflected in their writings during this time when there was no prophets of God. Pero aquí tenemos a Juan el Bautista But here we have John the Baptist profetizando la venida del Cristo. prophesying the coming of Christ.
diciendo, detrás de mí viene alguien que es más poderoso que mí. saying, after me comes someone that's more powerful than I. Ahora, había un miedo en la religión judía, o más bien dicho, en la religión preponderante en el tiempo de Cristo, There was a fear, there was a fear in the Jewish religion, y era por la mala relación que había entre el pueblo judío y Roma. it was the bad relationship between Rome and the people of Israel. Ellos no querían crear un problema a tal forma que Roma viniera en contra de la nación judía. They didn't want to create a problem in such a way that Rome would come upon them. No querían darle el porqué para que Roma viniera y destruyera la nación. They didn't want to give them a reason to come for Rome to come and destroy the nation. Y nosotros podemos decir, bueno, esa es una buena razón por la que ellos están tratando de evadir los falsos profetas. You can say, well, this might be a good reason for them to try to evade false prophets. Pero cuando nosotros miramos un poco más a profundidad en el Nuevo Testamento, When we see more profoundly in the New Testament, cuando leemos la historia de la vida de Cristo y leemos la historia de los fariseos en la vida de Cristo, when we read of the New Testament, we read of the Pharisees in the New Testament. nosotros miramos que lo que ellos no querían perder era el honor y la gloria que tenían enfrente de la nación. We can say that they didn't want to lose the honor and glory they had before the nation. Como nosotros lo miramos en el versículo 23 del libro de Mateo, As we see in chapter 23 of Matthew, Jesucristo fue directamente con aquella religión Jesus went directly against a religion que confesaban ser los verdaderos, que tenían la verdad en sus manos, that the ones who confess to have the truth in their hands, pero en realidad solamente hablaban y no vivían de esa forma. but they just spoke like that. They didn't live like that. Así que cuando nosotros miramos esta escala en la vida, en la religión judía con los profetas de aquel entonces, When we see this step in the Jewish religion and the prophets of their day, nosotros podemos ver una inconsistencia en la forma como estos hombres vivían religiosamente. we can see an inconsistency with the way they talked and lived in their day. Así que podemos dejar afuera decir de que la persecución a Juan el Bautista So we can say that the persecution against John the Baptist, se debía porque ellos eran fieles a la palabra. that it wasn't because they were faithful to the Word of God. Porque nosotros sabemos de que ellos mismos crucificaron a Cristo aún yendo en contra de la palabra misma. Because they crucified Christ, even going against the Word of God itself. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 4 del libro de When Juan, we come to chapter 4 of John, nosotros miramos varias cosas que tal vez podemos identificarnos con la mentalidad de algunos teólogos modernos. we see some things we can identify with some modern theologians. Y es que el movimiento que nosotros miramos de Jesús en este versículo, The movement that we have in Jesus in these verses, muchos lo ponen en diferentes formas de pensar. many put it in different ways of thinking. Y algunos piensan, bueno, Jesús abandonó la región de Judea And some think that Jesus abandoned the religion of Judea porque había un pequeño problema ya entre los discípulos de Juan entre los discípulos de Cristo y los discípulos de Juan. because there was a problem between the disciples of John and the disciples of Jesus. Así que para que no hubieran riñas entre ambos discípulos, Jesús mejor decidió moverse del lugar. So there wouldn't be problems between John's disciples and Jesus' disciples. Jesus decided to move on. Algo otros piensan, bueno, Jesús se movió de ese lugar, hablando siempre del capítulo 4, versículo 1. Others think that Jesus moved from a certain place, speaking of John 4:1, Para no tener esa riña con los fariseos. to not have this problem with the Pharisees. Porque Jesucristo sabía que todavía no había llegado su hora. Because Jesus thought it was not his hour yet. Así que para no estar incitando a los fariseos, Él se movió del lugar. To not incentivate the Pharisees, he moved. Y algo otros piensan Another thinks que como Juan ya había sido encarcelado, that because John was thrown in prison, Jesús tenía que comenzar su ministerio como en realidad lo tenía que hacer. Jesus had to start his ministry as he should. Ya no teniendo un ministerio igual que Juan el Bautista, Not the same ministry of John the Baptist, sino continuar con el ministerio que Dios le había encomendado en este mundo. but to continue the ministry that Jesus had given him. En realidad yo me inclino bastante por el tercer punto. I am more inclined for the third point. Cuando nosotros miramos Marcos capítulo
capítulo 1, versículo 14 y versículo 5, when we see Mark 15, 1, perdón. 1, 15 and 16, o miramos Mateo, 14 and 15, o sorry. miramos Mateo capítulo 3, versículo 17, parece. Or Matthew 3:17, Nosotros miramos que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, entonces Jesús vino predicando el Evangelio en Galilea. we see that after John the Baptist is incarcerated, Jesus comes to preach the gospel in Galilee. Así que si nosotros seguimos la correlativa de los evangelios, So we follow the pattern of the Gospels. nosotros podemos meter a Juan capítulo 4, versículo 1 en Marcos capítulo 1, versículo 15. So we can put John 4:1 and Mark 1:14 and 15 together. La última vez que nosotros miramos a Juan el Bautista salir en los más bien dicho en el Evangelio de Juan, The last time we saw John the Baptist come out in the Gospel of John es en Juan capítulo 3, versículo 30. is in John 3:30. Entonces eso nos puede dar la pauta de lo que siguió después, siguió el ministerio de Cristo, ya no como con Juan el Bautista presentándolo como el Mesías, We can deduct from this that what comes next is the ministry of Jesus and that John was no longer pointing to Christ. sino Jesucristo presentándose a sí mismo como aquel Mesías que vino a morir por un pueblo pecador. But Christ presenting himself as the one who is to come to die for the sinners. Así que muchos eruditos también piensan cuando Juan fue encarcelado, So many theologians think that when John was incarcerated, Jesús comenzó su ministerio directamente en Galilea. Jesus started his ministry directly in Galilee. Los otros evangelios casi combinan con esa parte. The other Gospels are congruent with that. Puede ser algo que compagine tal vez en la narrativa de los evangelios, It's something that we can see that's fluid in the Gospels. aunque Juan no lo especifica claramente, así fue. Even though John doesn't specify this is what happened. Acordémonos que los evangelios sinópticos llevan la sinopsis uno de otro, We know that the synoptic Gospels go through his story. pero Juan se separa completamente en algunos capítulos de los demás evangelios. But John separates some things in some chapters on some things. Pero acá coincide el texto. But here the text coincides. Así que es buen momento para meter a Juan en los demás evangelios. So it's a good time to stick John in the rest of the Gospels. Así que aunque la religión que estaba en aquel entonces Even though the religion that was there in this time, habían tenido un descanso inclinándonos por esa parte, ese último punto que tomé en cuenta. but there's a stop on this last point we take into Juan account. estaba encarcelado, John is incarcerated, por lo tanto la religión ya tenía un poco de descanso, no había quien anduviera amontonando las cantidades de gente. so the religion is on a pause, and there wasn't someone that would gather all the people together. Pero cuando Juan el apóstol nos pone una vez más en Juan capítulo 4, But when John puts us once again in John chapter 4, nos dice que Juan 3:30 ya había pasado de moda en ese entonces. it's John 3:30 was no longer popular. Porque ahora Jesucristo estaba en escena. Now Christ is in the scene. El evangelio estaba siendo predicado en todos lados. The gospel is being preached in all parts. Y eso es lo que Juan empieza diciendo en el versículo 4. And that's what John says in verse 4. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. And when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making more disciples, making and baptizing more disciples than John, although he himself did not baptize, but only his disciples, he left Judea and departed again for Galilee. Ahora, podemos tomar en cuenta de que los discípulos de Juan ya habían tenido una pequeña riña por el bautismo en el capítulo 3, versículo 22. We can know that we passed the event of John the Baptist's disciples having this problem with Jesus and baptizing. Es como que el apóstol Juan está preparando la escena para que Cristo entrara en ella, It's like John's preparing the scene so that Christ would show up, diciendo que Jesús bautizaba más personas y que mucho más gente venía a él. saying that more people came to Christ and were baptized than they came to John. Así que lo que podemos comprender es que el ministerio de Cristo había crecido completamente. We can say the ministry of Christ had grown.
No solamente en la cantidad de personas que venían a él, sino que la cantidad de discípulos que hacía y bautizaba. Not only in the amount of people that were coming to him, but also the amount that were being baptized. Ahora, la traducción acá que nosotros tenemos dice que cuando Jesús entendió. It says in the translation, when Jesus learned. Pero esta misma traducción la podemos poner como cuando Jesús percibió. We can understand this as when Jesus perceived. Cuando Jesús percibió, conoció lo que estaba pasando en la multitud. When he knew what was going on with the multitude. Nosotros sabemos para Cristo no hay nada nuevo. There's nothing new for Christ. Él es Dios, es un Dios omnisciente, omnipresente. He is God omniscient. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. He knows everything, he sees everything. Así que no pudo ser nuevo aquello que estaba pasando en el corazón de los fariseos. So what was going on in the hearts of the Pharisees wasn't new. Jesús percibió lo que estaba pasando en los corazones de ellos. Jesus perceived what was going on in the hearts of Él them. se dio cuenta de la inquietud que había ahora en los corazones de los fariseos y escribas. He knew the restlessness that was in the hearts of the scribes and Pharisees. Recuerden, estos hombres eran los eruditos, no solamente en las escrituras. These men were Judaizers, not only in the scriptures. Los fariseos eran la escala más grande que había. The Pharisees were on top. Muchos de ellos eran escribas. Many of them were scribes. Eran personas que se dedicaban completamente a las escrituras. There were men dedicated to the scriptures. La mentalidad que estos hombres era que cuando el Mesías viniera al mundo, The mind that they had is when the Messiah would come to the world, ellos eran los que iban a tener el honor de presentárselo al pueblo. they would have the honor of presenting him to the people. Y cuando nosotros llegamos acá, When we come here, nosotros podemos ver algo totalmente diferente. we can see something completely different. Cristo vino al mundo Christ came to the world. y no fue presentado por uno de estos hombres, sino por Juan el Bautista. And he wasn't presented by one of these men, but by John the Baptist. Este hombre que tal vez no tenía estudio, aunque era de descendencia sacerdotal, This man that wasn't studied, but even though he was a descendant of a priest, así que cuando Jesús percibe lo que está pasando en los fariseos, when Jesus perceives what's going on in the Pharisees, cuando yo insisto en la palabra percibir, when I insist the word perceive, era como dice Juan capítulo 2 versículo 25, Jesús conocía lo que había en el corazón de los hombres. it was like in John 2:25, Jesus knew what was in their heart. El problema acá es que Jesús no se declara como el precursor de Cristo, The problem is that Jesus isn't declaring himself as a precursor of Christ, sino que Jesús se está declarando como aquel que tenía que venir según las Escrituras. but Christ is identifying himself as the one that must come according to the scriptures. Ahora, poniendo siempre este punto en el tema, Putting this idea in the theme, había muchos que habían venido antes de Cristo y se habían declarado como el Mesías. there were many who came before Christ that declared themselves as Messiah. Y como lo leímos en el texto de ahora en la mañana, And like we read in the text this morning, había muchos que iban a venir también declarándose, yo soy el Cristo. there's many who will come after declaring themselves, I am the Christ. Así que cuando nosotros miramos a este pueblo judío When we see this Jewish nation y yendo en contra de Cristo, going against Christ, en realidad ellos no iban en contra de Cristo para presentarlo como el Mesías esperado. they weren't going against him as presented as Christ the Messiah, as waited for. Lo que ellos no querían es que era este hombre que les iba a dar problemas delante del pueblo romano. What they didn't want is the man who would give them problems before the Romans. Ahora, el problema en realidad no era perder o reconocer que Jesucristo era el Mesías. The problem wasn't knowing that Christ was Messiah. El problema acá es que ellos iban a perder la aceptación que tenían delante del pueblo. The problem is they were going to lose their status before the Romans. El ministerio de Cristo había ido al auge completo. The ministry of Christ had gone contrary. La gente iba detrás de él, no importaba en el lugar donde The estaba. people were following him. It didn't matter where they were. Sus milagros, su predicación, la forma de hablarle a la gente, His miracles, the way he talked, the way he's taught the people, la forma de hablar el evangelio escrito en el Antiguo Testamento. the way he spoke the gospel written in the Old Testament. Hacía, dice la palabra en Marcos capítulo 1:27, que la gente se asombrara de la forma como él hablaba. In Matthew 1:27, it says the people were astonished the way he spoke. En el versículo 28 de Marcos capítulo 1 dice que
pronto la fama de Jesús se corrió por toda la región. In Matthew 1:28, it says that the fame of Christ spread through the whole world. Así que no solamente su predicación, Not only his preaching, no solamente sus milagros, not only his miracles, Jesús en sí mismo como el Hijo de Dios encarnado había logrado tener la fama que Juan el Bautista esperaba de él. Jesus himself incarnate had more fame than John the Baptist. Y es aquí donde nosotros miramos la verdadera cara de los fariseos. And it's here we see the true face of the Pharisees. Ellos tenían envidia de lo que Cristo estaba haciendo con la cantidad de gente. They were jealous with what Christ was doing with this amount of people. A tal forma que ellos miraban que las multitudes iban detrás de Cristo. They noted that the multitudes were following after him. Y ellos decían entre sí, ¿no miran que todas las multitudes van detrás de él? And they said, "Do you not see that the multitudes are going after him?" Había una envidia en el ministerio de Cristo. There was a jealousy of the ministry of A Christ. tal forma que cuando Jesucristo es crucificado, In such a way, when Christ is o crucified, más bien dicho es llevado delante de Pilato, or when he's taken before Pilate, Pilato mismo reconoce de que Jesucristo había sido llevado enfrente de él por envidia. Pilate knew that he had been brought before him by jealousy. Así, esto no era algo que iba a tomar a Cristo desprevenido. This wasn't going to come as a surprise to Christ. Esto era algo que Cristo ya conocía desde antes de la fundación del mundo. This is something Christ knew before the foundations of the world. Ahora, como leímos en el 2:25 de Juan, As we read in 2:25 of John, Jesús no necesitaba de que le hablaran de los hombres porque él conocía el corazón de ellos. Jesus didn't need for someone to tell him about the men. He knew what was in them. Él sabía en realidad lo que había en el corazón de todos estos hombres. He knew what was in the heart of these men. Tenían corazones malvados y llenos de pecado. They had evil hearts and they were evil. Sus corazones estaban llenos de envidia por lo que estaba pasando con Cristo y no con ellos. They were full of jealousy of what was going on with Christ and not themselves. El miedo que ellos tenían era perder más personas que los admiraran. The fear that they had is that they would lose the fame of the people. A ellos no les importaba en realidad si estas personas eran salvas o no eran salvas. They didn't care if the people were saved or not. Ellos solamente querían que las multitudes vinieran detrás de ellos. They just wanted the multitudes to come after them. Ahora, eso es algo que nosotros vemos en la primera parte de este versículo 4. This is something we see in the first part of verse 4. El Señor comprendía lo que había en las mentes de cada una de estas personas. Chapter 4. And Jesus knew what was in the heart of in the mind of each one of these. Él podía percibir el pecado que había en sus vidas. He could perceive the sin that was in their life. Cómo ellos querían tener la misma autoridad que Cristo tenía. They wanted to have the same authority that Christ had. Pero algo más que nosotros miramos en este versículo Something else we see in this verse es que Juan nos está diciendo de que el ministerio de Cristo is John's telling us that the ministry of Christ era mucho más grande que el ministerio de Juan el Bautista. is greater than John the Baptist's ministry. Nosotros podemos ver algo acá. We can see something here. Dice que cuando los fariseos habían oído que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, That when the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, nosotros podemos ver acá las etapas que tiene el ministerio de Cristo. we see the stages of the ministry of Christ. ¿Cómo Cristo empieza su ministerio? Christ starts his ministry. Marcos capítulo 1, versículo 14. Mark 1:14. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. The kingdom of heaven is at hand. Repent and believe the gospel. Ahora, nos llama la atención It calls our attention porque Juan plasma en este texto because John sticks in this text dos de las dos etapas que se dan en la vida cristiana. two of the same stages of the Christian life. Y una de ellas es ser discípulos y ser bautizados. The one is make disciples and the other baptize. Así que si nosotros nos inclinamos por el ministerio de Cristo de Marcos capítulo 1 versículo 15, So if we incline ourselves to the ministry of Jesus in Mark 1:15, el tiempo se ha cumplido, the time had been fulfilled. el reino de Dios se ha acercado. The kingdom of God is at hand. El llamado que sigue a continuación es que se arrepientan y crean en el Evangelio. The call after that is that they would repent and believe the gospel. Ahora, algo que nosotros debemos de saber, Something that we should know. cuando nosotros hablamos de Evangelio, inmediatamente nuestras mentes se ponen en los 4 evangelios que tenemos
en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. When we speak of the gospel, sometimes we think of that the 4 gospels we have in the New Testament. Pero el Evangelio en sí es toda la palabra escrita de Dios. But the gospel is all of the word of God written. Todo lo que está escrito de Cristo en el Antiguo Testamento. Everything written of Christ in the Old Testament. Así como Cristo le dijo a aquellos discípulos que iban a Emaús. As Christ said to the disciples that were on the road to Emmaus, Todas las escrituras hablan de mí. all of the scriptures speak of me. El Evangelio son las buenas nuevas de que un día un Salvador iba a venir al mundo a morir por pecadores. The gospel is the good news that one day a Savior is going to come and die for sinners. Ahora, ¿qué cambió entre la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús? What changed between the ministry of John the Baptist and the ministry of Jesus? Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 3, versículo 2, When we go to Mark chapter 3 and verse 2, nosotros miramos a Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. we see John the Baptist saying, or see Jesus saying, repent for the kingdom of God is at hand. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17, When we go to Matthew 4:17, nosotros vemos a Cristo predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. we see Jesus preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand. Las mismas palabras The same words. dichas por Jesús fueron las mismas palabras dichas por Juan el Bautista. John the Baptist and Jesus preaching the same words. El llamado a las personas era el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. The calling of the people was they would repent because the kingdom of heaven is at hand. Ahora, Marco agrega una palabra más a esto. Mark adds a word here. Marco dice, y creed en el Evangelio. And believe in the gospel, Mark Ahora, says. esto es importante. This is important. En el tiempo de Cristo las personas creían por la predicación de Cristo. In the time of the disciples, they believed by the preaching of Jesus. En el tiempo de los apóstoles las personas creían por lo que habían aprendido de la predicación de Cristo. In the time of the apostles, they believed for what they had learned of Christ. En el tiempo en el que nosotros vivimos, In the time that we live, nosotros creemos por lo que está escrito de Cristo y los apóstoles. we believe what's written about Christ from the apostles. El Evangelio en sí es todo lo que nosotros encontramos en las Escrituras. The gospel is what we find in the scriptures. Son las buenas nuevas de salvación que nos llaman al arrepentimiento. The good news of salvation that calls us to repentance. La única forma como podemos llegar a los pies de Cristo The only way we can come to the feet of Christ es por medio de la predicación del Evangelio. is through the preaching of the gospel. Cuando nosotros oímos el Evangelio, When we hear the gospel, nosotros somos llevados por el Espíritu Santo we're taken by the Holy Spirit al arrepentimiento. to repentance. Nosotros creemos en Cristo como el único y suficiente Salvador. We believe in Christ as the only sufficient Savior. No porque tenemos la capacidad de creer, sino porque el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Not because we have the capacity to believe, but the Holy Spirit works in our lives. Como cantábamos ahora en la mañana, As we sang in the morning, el Evangelio es la historia escrita. the gospel is the written story. Cuando nosotros hablamos del Evangelio en sí, When we speak of the gospel in itself, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, from Genesis to Revelation, nosotros estamos hablando de la historia de Cristo plasmada en cada uno de los libros. we're speaking of the story of Christ on every page. No solamente hablando de la creación del mundo, Not only speaking of the creation of the world, sino como Dios promete a los seres humanos de que un día venía alguien a salvarlos de su pecado original. but God promising to come and save men from their sin. Ahora, Cristo es el cumplimiento del Evangelio. Christ is the fulfillment of the gospel. Creer en el Evangelio es creer en Cristo, como decíamos la semana To pasada. believe in the gospel is to believe in Christ, as we said last week. El que rechaza la predicación del Evangelio rechaza a Cristo mismo. The one who rejects the preaching of the gospel rejects Christ himself. El que prefiere hablar de cualquier cosa y no del Evangelio The one who prefers to speak about any other thing and not about the gospel está dándole
primer lugar a cualquier cosa y no a Cristo. He's giving first place to something else and not Christ. Cristo es la única forma de salvación que tenemos nosotros en Christ este is the mundo. only means of salvation we have in this world. Esa es la historia escrita. That's the written story. La promesa dada a los hombres vino encarnada en Cristo Jesús. The promise given to man incarnate in Christ. No solamente a morir por ellos en la cruz del Calvario, Not only to die for them on Calvary's cross, sino que al tercer día Él venció la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios but the Padre. third day he rose and now he's seated at the right hand of the Father. Así que creer en el cumplimiento de la promesa también es creer en Cristo. To believe in the fulfillment of the promise is to believe in Christ himself. Es aceptarlo a Él como el Dios encarnado. It's to receive him as the God incarnate. Ahora, esto es algo que no procede de nosotros, sino que viene de Dios. This is something that doesn't come from us but comes from God. Cuando nosotros empezamos este proceso, empezamos con la primera etapa, la etapa de evangelización en la vida de las personas. We see the first stage, the evangelizing of the people in their lives. El reino de los cielos se ha acercado, The kingdom of heaven is at hand. así que arrepentidos y creer en el evangelio. Repent and believe the gospel. Esa es la mejor forma de traer una persona a Cristo. It's the greatest form to bring people to Christ. No hablándole de un gran plan de salvación que Dios tiene para su vida, Not speaking of a great plan that God has for their life, sino diciéndole que es un gran pecador y necesita un gran salvador para llegar al cielo. but to say you're a great sinner in need of a great Savior. Ahora, cuando las personas llegan al entendimiento, al conocimiento de la palabra de Dios, When the people come to the knowledge of the truth, llega un proceso a continuación en la vida del cristiano. there's a process in the Christian life. Y eso es el discipulado, lo que nos está hablando este texto. And it's the process of discipleship this text speaks Dice of. que Jesús hacía más discípulos que Juan. It says Jesus was making more disciples than John. Primero el arrepentimiento. First, repentance. Somos traídos a Cristo con lazos de misericordia, como We're- dicen muchos. We're brought to Christ with the bonds of love. O como dicen las escrituras, somos arrastrados a Cristo. Or as the scriptures say, we're drugged to Christ. Nosotros que tanto amamos el pecado, somos arrastrados a Cristo We love sin so much that Christ comes and drags us from it, para que dejemos nuestra vana manera de vivir, so that we leave our vain way of living. para que renunciemos a ese mundo de pecado que tanto amamos, So we reject the world of sin that we love. para que dejemos todo aquello que nos hace feliz, pero que en un tiempo nos va a hacer infeliz. So we leave everything that makes us happy that at one time will make us unhappy. Ahora, cuando venimos a los pies de Cristo, When we come to the feet of Christ, nuestra vida empieza un proceso. our life begins a process. Es difícil nosotros disfrutar de la misericordia de Dios y no vivir una vida de arrepentimiento. It's impossible to enjoy the grace of God without a life of repentance. Cuando nosotros venimos a Cristo When we come to Christ, y alguien nos pregunta, ¿tú eres cristiano? someone says, "Are you a Christian?" Nosotros decimos, sí, somos cristianos porque hemos creído en Cristo. We say, "Yes, we're a Christian. We believed in Christ." Buena respuesta. Good answer. Pero en realidad nosotros somos cristianos porque nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir In the same sense, we're a Christian. We've repented from our sins, our evil way of living. y creímos en el Cristo de la salvación. We believe in Christ for our salvation. Ahora nuestras vidas son un constante arrepentimiento del pecado continuo que existe en Now ellas. our life is continually repentance. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? How we're going to do this? ¿Cómo nosotros vamos a lograr dar frutos dignos de arrepentimiento en nuestro diario vivir? How are we going to produce fruit bearing with repentance in our life? ¿Cómo nosotros podemos ir siendo cada día más en la estatura del varón perfecto que How es are we Cristo Jesús? going to grow up even more into the statue of the perfect man Christ? ¿Cómo nosotros podemos vernos más como Cristo y menos como nosotros? How can we become more like Christ and less like ourselves? Por medio del estudio de las Escrituras. Through the study of the Word. Tú no puedes conocer algo del que no sabes. You can't know something you don't know. Es más, cuando nosotros miramos Juan capítulo 4, When we see John chapter 4, nosotros miramos a Jesús diciéndole a la mujer samaritana, we see Jesus telling the Samaritan woman, ustedes adoran lo que no saben. "You worship what you do not know." Aunque ellos adoraban, no sabían qué es lo que hacían en realidad. No había un conocimiento de él. Even though they worshiped, they didn't know what they were doing. Así que para que haya un buen conocimiento de Cristo, So that there is a good
good understanding of Christ, nosotros tenemos que estudiar de Cristo. we must study of Christ. Y la única forma como nosotros podemos conocer de Cristo The only way we can know of Christ no es en 4 puntos para ser mejor persona en una vida is cristiana, not 4 points to live the life of a Christian, sino estudiando las but Escrituras. studying the Scriptures. Y es aquí donde nosotros miramos a Pedro exhortándonos en el tema. It's here we have Peter exhorting us in this theme. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Peter 2, verse 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk. Dice Pedro, Peter says, el nuevo convertido tiene que desear como un niño recién nacido la leche espiritual. a new convert must delight in the Scriptures as a new infant, the milk. Nosotros acabamos hace poco de ser abuelos por tercera vez con mi esposa. Perdón, brother. Perdí esta. Acabamos de ser abuelos por tercera vez. My wife and I were just a third-time grandparents. O muchos de acá son padres. Or many here are parents. Y ellos saben lo que significa que sus hijos deseen comer. They know what their kids want to eat. Los niños gritan y lloran con el deseo de que el biberón llegue a su boca. The kids yell and scream so that a pacifier would come to their mouth. Pedro dice, ustedes tienen que ser como esos niños. A bottle, sorry. Peter says, be like these infants. Desear las escrituras de tal forma Desire the Scriptures in such a way que ustedes lloren y griten porque la palabra llegue a sus vidas. that you would yell, that the Word of God would come to your life. Ahora, Pedro dice, no cualquier tipo de leche ustedes van a esperar, Peter says, not any kind of milk you're going to wait for, sino una leche espiritual que no sea adulterada. but a spiritual milk that's not adulterated. Hay muchos que predican el evangelio, Many preach the gospel. muchos que se identifican como cristianos, Many who identify as Christians. muchos que toman las escrituras y la tuercen a su favor. Many who take the Scriptures and twist them to their favor. Pero Pedro dice, tú tienes que buscar las escrituras de tal forma que no sea adulterada, But Peter says, look for the Scriptures not adulterated. que no hayan nuevas revelaciones metidas en medio de ellas. There's not new revelations in there. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto, Pedro? What is the purpose of this, Peter? Para que la palabra que nosotros estudiemos continuamente mientras somos discipulados en el cristianismo The word that we study while we're discipled as Christians tenga las proteínas necesarias has the sufficient protein para crecer para salvación. to grow us. Si a ti te dan cualquier cosa que no sea la palabra de Dios, If they give you whatever thing that's not the word of tus God, fundamentos van a estar sobre la arena. your foundation will be upon the sand. Y apenas vengan los problemas en tu vida, The problem will come to your life, lo primero que va a pasar es que tus fundamentos van a caer. your foundation will fall. Pero cuando tus fundamentos están en las escrituras, But when your foundation's upon the Scriptures, no importa lo que suceda en tu vida siempre va a estar firme a los pies de Cristo. it doesn't matter what happens in your life will be firm on Christ. El verdadero cristiano que se ha arrepentido de verdad, The true Christian who is repentant in truth, el que ha gozado de la benignidad, como dice Pedro, de Dios, has taken joy in the kindness of God, as Peter says. Paul says, el que ha gustado de esta benignidad. has enjoyed the goodness of God. Este cristiano va a desear crecer no solamente una vez a la semana, That Christian is going to desire not just once a week, sino que día con día él va a desear saber más de Cristo. but day after day they're going to desire more of Christ. Día tras día él va a querer seguir creciendo en la espiral. Day after day they're going to desire to continue to grow. ¿Qué hay de nuevo para mí en la palabra What de is Dios? new for me in the Word of God? Yo necesito saber. I need to know. Este es el proceso del discipulado. This is the process of a disciple. Ahora, esto es importante para la vida de cada cristiano. This is important for the life of every Christian. Un cristiano que no tiene una dieta alimenticia basada en las A escrituras Christian who does not have a diet from the Scriptures, difícilmente va a crecer como debe crecer espiritualmente. difficult that they're going to grow as they should grow spiritually. El cristiano debe de enterrar su nariz en la palabra de Dios todos los días de su vida. The Christian should be in the Word of God every day of their life, A tal forma que su vida sea un crecimiento
crecimiento constante, in such a way that their life should be constantly growing, de que su vida den frutos dignos de arrepentimiento. that their life would produce fruit in bearing with repentance. ¿Cómo un cristiano puede dar frutos espirituales si en realidad no conoce de las Escrituras? As a Christian should give spiritual fruit. Ahora, algo más que nosotros miramos en el texto, en el capítulo 3, Something else we see in the text in chapter 4 es que el apóstol Juan está hablando del bautismo en sí. is John is speaking of the baptism. Jesús no solamente hacía más discípulos, sino que bautizaba más gente que Juan el Bautista. Jesus wasn't only making disciples, but baptizing them. Yo sé, nosotros somos bautistas, I know we're Baptists. y lo que muchos piensan de nosotros Many think of us es que nosotros somos bautistas porque bautizamos muchas personas. is that we're Baptists because we baptize many people. Sí Yes y no. and no. En realidad ese no es el fundamento del bautismo. That's not the foundation of baptism. Una persona para ser bautizada primero tiene que ser discipulada. A person before baptism must be discipled. Yo quiero que pienses por un momento. Think for a moment. Ustedes me van a decir, sí, pero aquí en el momento que creían eran bautizados. You're going to say yes, but in the moment they were here, they were baptized. Yo quiero que te sientes un momento. I want you to sit for a second. Yo quiero que pienses quién estaba bautizando personas aquí. Think who was baptizing people here. Aquel que conocía el corazón de las personas. The one who knew the heart of the people. Él no necesitaba ver frutos dignos de arrepentimiento en el corazón de alguien. He doesn't need to see the repentance of the fruit of someone. Jesucristo ya sabía que estas personas eran salvas desde antes de la fundación del mundo. He knew people would be saved before the foundations of the world. Brother Jonathan o yo no sabemos de eso. Hermano Jonathan or yo, Brother Jonathan or yo, we don't know that. No sabemos que en realidad si tú eres la persona que dices ser. We don't know that you're the person that you say you are. No sabemos si en realidad tú te has arrepentido de corazón. We don't know if you're repentant of your heart. Necesitamos que des frutos dignos de arrepentimiento. We need to see fruit bearing with repentance. No solamente podemos estar bautizando personas solamente porque digan yo creo. We can't baptize people just because they said I believe. Necesitamos ver vidas arrepentidas y frutos en sus vidas. We need to see repentant life and fruit in their life. Personas que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra. People who are like little children desiring the pure spiritual milk. Imagínate por un momento. Imagine for a moment. Si aún dando clase de nuevos miembros en nuestra iglesia. Even giving a new members class in our church. Ahora las clases de nuevos miembros son más rápidas. Now new members class is even quicker. Antes duraba mucho más tiempo. It was even more time before. Y nosotros mirábamos cómo las personas decaían en medio del proceso. We see how people would fall along the way in the process. Empezaban ansiosas, yo quiero ser nuevo miembro de esta iglesia. They en would, realidad. they would say, I want to be a member of this church. Pero cuando empezaban a ir a media clase o a medio libro de la clase de nuevos miembros, But when they were in the middle of the book of new members class, algunos no venían. some didn't come. Venían un domingo y luego venían 2 domingos después. They would come one Sunday and then 2 Sundays later. Pero claro, el día que ellos iban a ser puestos enfrente de la iglesia, sí querían estar enfrente. But the day they were going to be presented, they wanted to be here. Frutos dignos de arrepentimiento no significa hacer como nosotros queramos, Fruit bearing with repentance isn't how we want to do it. sino es someternos debajo del poderío de Cristo, It's to submit ourselves to the sovereignty of Christ, uniéndonos al cuerpo y bajo los reglamentos que el cuerpo tiene para que nosotros seamos parte de él. unifying us to the body and the rules the body has so that we are unified with them. Ahora, es imposible saber de que un nuevo converso It's impossible to know if a new convert va a ser un cristiano salvo en algún día. will continue in the faith or not. Nosotros lo hemos visto en nuestra iglesia. We've seen it in our church. Cientos y cientos que fueron bautizados ahora viven en el mundo como que si nada pasó en sus vidas. Hundreds and hundreds that were baptized in our church now live in the world like nothing. Es más, dando la clase de nuevos miembros y detallando cada punto de la palabra de Dios. Even more, giving a new members class and sharing every point. Muchos solamente deciden volver atrás, They just return to the world, viviendo vidas infructíferas, living fruitless lives, avergonzando el evangelio de Cristo. shaming
shaming the gospel of y Christ avergonzando a Cristo y a la iglesia que Él dejó como la base. and shaming Christ and his church that he left as the base. Así que después de que estas personas eran discipuladas, But after these people are baptized, eran or bautizadas. discipled, they're baptized. Es el proceso que todo cristiano tiene que pasar. It's the process that a Christian must go through. El proceso no termina allí, el proceso continúa. The process doesn't end there, it continues. La vida del cristiano es una vida continua de arrepentimiento. The Christian life is a continual life of repentance. Pero ese es el proceso que Cristo dejó plasmado en Mateo 29. But that's the process that Christ gives us in Matthew 28. Él dijo, por tanto, id. He said, go. Cuando Él dice ir, es ir y evangelicen a las naciones. When he says go, it's to go and evangelize the nation. Y luego, hagan los discípulos. Then he says, make disciples. Y luego de eso, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And after this, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Y Spirit. luego dice, enseñándoles todas estas cosas. He says, teaching them all of these things. Así que el cristiano nunca deja de aprender. The Christian never stops learning. Aquel que crea que ya lo sabe todo está equivocado, no sabe nada. The one who thinks he knows everything is wrong and doesn't know anything. La palabra de Dios es tan profunda que nosotros no podemos llegar a ella. The Word of God is so profound we cannot know it all. Tú puedes leer 20 veces el mismo texto. You can read 20 times the same text. Y cada día tú vas a descubrir algo nuevo en ese Every texto. day find something new. Ahora, hay una posición más que es la que a mí más me gusta en estos 4 puntos. There's one more position I like in these points. Y es que Jesús dejó la región de Judea. Is Jesus left the region of Judea. Aquel día preciso en que los fariseos dijeron de que Jesús estaba bautizando, haciendo más discípulos y bautizando más personas que Juan el Bautista. The day that the Jews said that Jesus was making more disciples and baptizing more than John the Baptist. Es porque Jesús tenía una agenda divina que cumplir. Is that Jesus had a divine agenda to complete. Yo cuando me pongo a pensar en los evangelios When I think about the Gospels, y en cada uno de los eventos que salen escritos en los evangelios, in every event that's written in the Gospels, yo pienso por un momento, I think for a moment, ¿cómo Cristo pudo cumplir cada uno de las reuniones que tenía con cada una de estas personas? how could Christ do all the things in a day that he did? Muchas veces Él se reunió hasta con 2 personas que tenía que sanar en el mismo momento. Many times he came together with 2 people that he was going to heal at the same time. Yo no puedo cumplir con mi agenda. I can't fulfill my agenda. Nadie puede cumplir con su agenda. No one can fulfill their own agenda. ¿Cómo Cristo podía cumplir con todo lo que fue escrito para Él? How could Christ fulfill everything written about him? Es sencillo. It's easy. Porque Él es dueño de su agenda. Because he is the owner of his own agenda. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere y donde Él He quiere. does what he wants, when he wants, and how he wants. Él decidió dejar aquel lugar porque tenía una cita más importante que hacer. He decided to leave that place because he had another appointment more important. La discusión entre personas no era parte de su calendario. The discussion between people was not part of his agenda. Es más, cuando nosotros miramos a Jesús ante Pilato, When we see Jesus before Pilate, Pilato quería conversar a profundidad con Cristo. Pilate wanted to argue with Christ. Y Cristo solo decía las palabras necesarias para que el tiempo pasara. And Christ only said what was necessary so that the time would pass by. Él sabe lo que tenía que hacer en cada momento. He knew what he had to do at every moment. Él solamente venía a cumplir lo que el Padre le encomendó que hiciera. He only came to fulfill what the Father had given him. Ahora, cuando vamos a seguir leyendo el capítulo 4 del libro de When Juan, we continue reading in chapter 4 of the Gospel of John, nosotros miramos acá más adelante we see farther along que Jesucristo tenía una cita importante con esta mujer samaritana. that Jesus had a very important appointment with this Samaritan woman. Ahora, algo que nosotros miramos acá también What we see here as well es que Cristo no se perdió en el camino para poder llegar a aquel lugar. is that Jesus didn't get lost on the way to come to this place. Sencillamente porque Él había hecho aquel lugar donde se iba a reunir con esta mujer. He made the place where he was going to meet with this woman. Geográficamente Él pudo tomar cualquier camino diferente a este. Geographically speaking, he could take another way.
Pero quiero robarle la palabra que utilizó el pastor Jonathan en la mañana. But I want to rob from Pastor Jonathan the word he used this morning. Había un sentido de urgencia de reunirse con esta mujer. There was a sense of urgency to meet with this woman. Esta mujer estaba tan perdida como el mismo día en el que llegó a aquel pozo. This woman was lost the day she came to the well. Ahora, cuando nosotros miramos a Juan, When we see John, podemos ver de que Jesús pudo haber tomado cualquier camino diferente. we can see Jesus could have taken another way. Cuando nosotros miramos el mapa en el tiempo de Cristo, When we see the map in the time of Christ, habían dos caminos que los judíos recorrían en estas épocas de there were festividades. two ways that the Jews would take in the times of festivals. Porque había una enemistad grande entre judíos y samaritanos. Because there was an enmity between Jews and Samaritans. Cuando nosotros vamos hasta el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes capítulo 12, When we go to 1 Kings chapter 12, nosotros sabemos la historia de lo que sucedió. we see the story that happened. Roboán y Jeroboán Rehoboam and Jeroboam, dividieron el reino de Israel they divided the kingdom of Israel a tal forma de que 12 de las tribus se fueron al norte in such a way that 10 of the tribes went to the north, y la tribu de Judá y Benjamín se Sorry. fueron al sur. and Judah and Benjamin went to the south, Y Samaria fue la capital de Israel, el reino del norte. and Samaria was the capital of Israel in the north. Así que Samaria fue una de las ciudades más idólatras que hubo después de que el reino fue dividido. So after the division, Samaria was one of the most idolatrous places that there was. Jeroboam pensaba en su corazón, Jeroboam thought in his heart, si esta gente empieza a ir a Israel, al templo de Dios, if these people go to the temple of God, muchos van a decidir quedarse allá. many are going to stay there. No van a regresar. They're not going to come back. Así que él en su mente astuta So in his smart mind, decidió hacer 2 becerros de oro. he created two golden calves. Y uno lo puso en Betel y otro lo puso en Dan. One he put in Dan and the other in Bethel. A tal forma que Israel pudiera ir a uno de los dos lugares. In such a way that people could go either one of these places. Y aquí está la autoridad del rey. And here's the authority of the king. Bueno, si ustedes quieren adorar a Dios, If you want to worship God, pueden ir a uno de estos dos you lugares. can go to one of these two places. Jeroboam sabía que él iba en contra de la palabra de Dios, Jeroboam knew he was going against the word of God. pero a él no le importaba eso. He didn't care about that. A él solo le importaba ser el rey de Israel. He just wanted to be the king of Israel. Por eso es que cuando Jesucristo está confrontando a esta mujer, So when Christ is confronting this woman, esta mujer le dice, ustedes dicen que es Jerusalén, this woman says, you say Jerusalem. pero nosotros decimos que es en el monte. ¿A dónde vamos a adorar entonces? But we say in the mountain, where are we supposed to worship? Y aquí vemos a Cristo con palabras de amor a esta mujer, diciéndole, mujer, vendrá el día. And we see Jesus speaking with words of love with this woman. Woman, a day is coming. Que ni en este monte ni en Jerusalén Neither on this mountain or in Jerusalem adorarán al Padre. will they worship the Father. Ahora, algo que también podemos saber en este contexto Something else we can see in this context. es que a pesar de la enemistad que había entre estos dos pueblos, Even though there was enmity between these two towns, Jesucristo decidió ir por el camino más corto Jesus went the short way porque tenía una cita urgente con esta mujer. because he had an urgent meeting with this woman. A él no le importó lo que la cultura dijera. He didn't care about the culture. A él no le importó lo que la sociedad dijera de esto. He didn't care what society said about this. Es más, la mujer le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Even the woman said, who are you, a Jew, to ask me for something, a Samaritan Y woman? el texto termina de acuñar la frase diciendo, ¿por qué los judíos y los samaritanos no se And llevaban? the text says, because the Jews hated the Samaritans. Así que a Jesús no le importa lo que la cultura diga. Jesus didn't care about the culture. Es más, cuando los discípulos vuelven de traer la comida que Jesús dice, When the disciples come back to bring the food for Jesus, ellos se admiran porque Jesús está hablando con esta mujer. they're astonished because Jesus is speaking to this woman. Hablar con una mujer era algo indigno más para un rabino. To speak with a woman was something indignified. Pero Jesús estaba hablando con esta mujer. But Christ is speaking with this woman. Y para terminar, And to finish,
Juan el apóstol pone a esta mujer como una mujer adúltera. John even puts this woman as an adulterous woman. Una mujer que no solamente había tenido un hombre, sino que había tenido varios hombres. A woman that not just had one man, but various Y men. Jesús le dice, y el que tienes ahora tampoco es tuyo. And Jesus says, even the one you have now is not yours. Así que aquí miramos a Cristo, We have Christ. rompiendo todo lo que la cultura le decía no hagas. Breaking everything the culture says, don't do that. En realidad nosotros no nos llevamos con los samaritanos. We don't play well with the Samaritans. Podemos irnos por la costa o a la orilla del río, pero no por en medio de esa We ciudad. can go down the coast or on the other side, but we can't go through the city. Jesús dijo, vámonos por aquí. Jesus said, let's go through here. Aquí es donde yo tengo la cita. Here is where I have an appointment. Allá no está la mujer con la que yo quiero hablar. Over there, the woman's not where the one I want to talk to. En este camino está. And this way she is. Esa es la omnisciencia de Cristo. That's the omniscience of Christ. Él sabe cosas que nosotros no comprendemos. He knows what we don't know. Por eso Él las hace de la mejor forma, que nosotros no salgamos dañados. He does it in the best way, which we would not do. De tal forma que nosotros no salgamos perjudicados. In such a way that we would be shown to be foolish. Pero que hagamos la voluntad de Él. But that we should do the will of God. Los discípulos, ¿por qué está hablando con esta mujer? The disciples say, why is he talking to this woman? Es más, los judíos tenían una oración bien famosa en aquel tiempo. In this time, the Jews had a famous prayer. Señor, gracias porque no me hiciste gentil Lord, thank you because you didn't make me a Gentile y porque no me hiciste mujer. and you didn't make me a woman. Pero Jesucristo dice, es con una mujer que yo tengo la cita. But Jesus says, with this woman I have an appointment. Es con ella que yo tengo que platicar. With her I need to speak. La escritura nos da una pauta para que nosotros comprendamos The scripture shows us that we'll think. que no importa las ideologías que hayan en la sociedad. It doesn't matter the ideologies in society. No importa la cultura que tú mires enfrente de ti. The culture doesn't matter before you. El único camino es el que Cristo te ha dado para que tú sigas. The way is the one that Christ gives you that you'd follow. No importa si es el camino más largo o el más corto. It doesn't matter if the way is longer or shorter. Ese es el lugar por donde Cristo quiere que tú vayas. That's the way that Christ wants you to go. Ahora, en ese texto también nosotros miramos la misericordia de Dios reflejada en la vida de Cristo. We see also in this text the mercy of God reflected in the life of Christ. Cuando nosotros empezamos el capítulo 3, When we think of chapter 3, nosotros miramos el encuentro de Cristo con este hombre, Nicodemo. we see Jesus in an encounter with this man Nicodemus. Un hombre erudito en la palabra. A man astute in the word of God. Un hombre que era llamado el maestro, no por los demás, sino por Cristo. The one who by Christ was called the teacher. Era un hombre que tenía una posición social más arriba que los demás. The one who had a high position in society. Religiosamente él tenía una buena posición. Religiously, he had a high position. Económicamente él tenía una buena posición. Economically, he had a good position. Culturalmente él tenía una buena posición porque era parte del Sanedrín. Culturally, he had a good position. He was part of the Sanhedrin. Así que políticamente este hombre estaba muy arriba. Politically, he was really high. Pero cuando nosotros miramos a Jesús hablando con este hombre, But when we see Jesus speaking with this man, nosotros miramos a Jesús reprendiendo a este hombre de una forma. we see Jesus reprimanding this man in such a way. Ni aún diciéndole en uno de los versículos, eres tú el maestro de Israel y no sabes estas In a cosas. verse, he says, you're the teacher of Israel, you don't know this? Pero cuando nosotros vemos a Jesús hablando con esta mujer, But when we see Jesus speaking with this woman, vemos utilizando a Jesús palabras de amor y misericordia para la vida de esta we mujer. see Jesus speaking with words of love and mercy to the life of this woman. Mujer, créeme. Woman, believe. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Believe me that a woman, that an hour is coming and is now here that neither on this mountain or in Jerusalem one will worship. Un hombre preparado. A prepared man. Un hombre con todo lo que cualquier persona quisiera hacer ahora en día. A man who had everything that anybody would want to be. Pero aquí tenemos esta mujer. But here we have this woman. Tal vez lo más bajo en la sociedad. Maybe the lowest of society. Recordemos que una mujer que vivía en un adulterio era una mujer muerta caminando por las calles. It was a woman who lived in adultery walking through the streets. Un día alguien se daba cuenta que esta mujer era una adúltera. If someone
understood that this woman was an adulterer. Basado en las escrituras, cualquiera podía agarrar piedras y matarla en el momento. Based on the scriptures, anyone could grab the stones and stone her. Dos puntos totalmente diferentes. 2 points that are completely different. Uno en la alta sociedad One in high society, y esta mujer pecadora. and the sinner, the woman that's a sinner. Esta mujer que tal vez no tenía estudio y económicamente, socialmente estaba en lo más bajo. This woman without she was the low of society. Pero tanto Nicodemo como esta mujer necesitaban aquel Salvador que tenía que entrevistarse con ellos. But both Nicodemus and this woman needed for the Savior to come and Dos confront them. entrevistas completamente diferentes. 2 encounters completely different. Pero lo bueno que había en estas dos entrevistas But the good thing we had in these encounters, es que el mismo Salvador los estaba entrevistando. it's the same Savior that's confronting Yo them. quiero que pienses por un momento. Think for a moment. ¿Qué importa en qué parte de la balanza tú te encuentres? What does it matter what part of the balance you find yourself? Si el que la inclina está frente a ti. If you're here, bow down. El único que tiene el poder para salvarte o condenarte. The only one who has the power to save you or condemn you. Aquel hombre se sentía lo mejor de la sociedad religiosa. The man who felt the most important in society. Y esta mujer se sentía lo peor de la sociedad. This woman felt the worst of society. Pero para Cristo no importaba el lugar que ellos tuvieran en la sociedad. But for Christ, it didn't matter what position of society. Lo único que importaba era su alma. The only thing important was their soul. Es aquí donde nosotros podemos ver de que Él no hace sección de personas. It's here that we see that he does not show favoritism. Para Él todos somos iguales en su misericordia. For him, we're all equal in his mercy. Su gracia abunda de tal forma que Él puede dar vida al más vil pecador como al mejor religioso de este mundo. His grace abounds so much that he can give it and save the most vile sinner or the most religious person. De eso habla Juan 3:16. That's what John 3:16 says. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. For God so loved the world, he his only begotten Son. Dios amó a cada persona que existió, que existe, que existirá en este mundo. God loves the people that existed, exist, and will exist. Y mandó lo más preciado que Él tenía, su Hijo, And he sent the most precious that he had, his own Son, a morir por nosotros en una cruz, a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. to pay the debt, to die on a cross and pay the debt we couldn't pay. No importa si somos los mejores religiosos de la tierra. It doesn't matter if we're the most religious in society. No importa si somos los peores pecadores de este mundo. It doesn't matter if we're the worst sinner in the world. No importa si tenemos estudio o somos ignorantes. It doesn't matter if we're well studied or ignorant. No importa si somos ricos o It pobres. doesn't matter if we're rich or poor. Él nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito. He loved us in such a way to send his only Son. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? What's the only thing we must do? Creer en el Hijo. Believe in the Son. Creer en el Hijo porque en Él está la vida, dice la palabra. Believe in the Son because in him there's life, the Word of God says. Hermano, ¿qué necesito para ser salvo? Brothers, what do I need to do to be saved? Creer en el Hijo. Believe in the Son. No creas en lo que yo te digo. Don't believe in what I tell you. Cree en el Hijo. Believe in the Son. El Hijo reflejado en la palabra de gracia. The Son reflected in the Word of grace. Ahora, esto es hermoso lo que dice Juan 3:16. Beautiful what John 3:16 says. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida So eterna. that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. La salvación de cada uno de nosotros no depende de The nosotros. salvation of each one of us doesn't depend on us. Depende de aquel hombre que anduvo haciendo entrevistas uno por uno en los textos. It depends the one who is meeting the people in the text. Primero un religioso, First, a religious man. después una pecadora, After that, a sinner. pero ambos, por lo que nos dicen las escrituras, Both, for what the scriptures tell us, fueron llenos de misericordia, ser salvos por el Señor. were filled with mercy and saved by the Lord. En el Hijo está la vida. And the Son is life. El Padre puso todo en sus manos The Father put everything in his hands para que Él diera vida a quien Él quería dar vida. so that he could give life to everyone he desires to give life. Ahora, esta es una advertencia buena. This is a good warning. Una advertencia y terminamos. One warning and we finish. El que cree en el Hijo no solamente tiene vida, The one who believes in the Son not only has life, sino que tiene vida but he eterna. has eternal life.
Pero el que no cree en el Hijo But the one who doesn't believe in the Son no tiene vida porque la vida está en el Hijo. does not have life because life is in the Son. ¿Comprenden esta parte Do you del understand this Evangelio? part of the gospel? Jesucristo es el único que puede salvar y condenar al que Él quiere. Jesus is the only one that can save and condemn who he desires. Los textos que leíamos The anteriormente, text that we read earlier, el Padre todas las cosas las dio al Hijo. the Father gave all things to the Son. Así que lo único que tenemos que hacer es creer en The Él. only thing we must do is believe. Ahora, he aquí la advertencia. Here's the warning. Así como un día Él vino a morir por nosotros en una cruz As a day that he came to die on the cross for us, para salvarnos de nuestra vida de pecado, to save us from a life of sin, de la misma forma un día vendrá, in the same way he'll come back. ya no con referencia al pecado. Not with dealing with sin. Él ya no vendrá una vez más a morir por nadie. He's not going to come and die again for anyone. Él ya murió una vez y por siempre, dice la He palabra. died once for all. Nuestros pecados fueron pagados en Él. Our sins were paid in him. Pero la próxima vez que Él venga, But the next time he comes, dice la palabra que Él vendrá a pagar a cada quien según sean sus obras. the word of God says he'll come and repay each one according to their works. Así que esta es la invitación. This is the invitation. Ven a Cristo. Come to Christ. No dudes, ven a Cristo. Don't doubt, come to Christ. Tú necesitas tener una relación con Cristo. You need to have a relationship with Tú Christ. necesitas arrepentirte de tus pecados. You need to repent from your sins. Tú necesitas conocer al Cristo de la Biblia. You need to know Christ of the Bible. Tú necesitas conocer a aquel Cristo que vino y murió por ti en la cruz del Calvario. You need to know Christ that came and died for you on Calvary's cross. Al que dejó su trono de gloria. The one who left the throne of Al que glory. no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. The one who didn't consider it robbery to consider himself equal with God. Sino que vino a este mundo y se vistió de ti. He came to this world and he dressed himself in flesh. Se vistió de carne. He dressed himself in flesh. Y aún dice la palabra, se humilló hasta lo más bajo y murió en la cruz And del he Calvario. humbled himself to the lowest, even the death on the cross. Pero Él no se quedó He allí. didn't stay there. Dice la palabra que al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios The Word of Padre. God says the third day he's risen from the dead and he's seated at the right hand of the Father. Y todas las cosas están bajo sus pies. And all things are under his feet. Un día nosotros tendremos que dar cuentas delante de Él. We'll give an account one day before him. No importa si es de lo bueno o lo malo. It doesn't matter if you think you're good or evil. Pero yo quiero que piensen en I esto. want you to think about this. Tú necesitas un Salvador porque eres un gran pecador. You need a Savior because you're a great sinner. Ven a Cristo. Come to Christ. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, una vez más por su palabra, Señor. Gracias por su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque aún no siendo merecedores de tanta gracia, usted vino y murió por nosotros. Gracias le damos por su infinito amor, su gracia, por el regalo perfecto de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho en Trinity y por lo que seguirá haciendo, Señor. Padre, le pido por los visitantes, Señor. Las personas, Señor, que todavía no son parte, Señor, del cuerpo. De que sea usted trabajando en sus vidas, ayudándoles a crecer espiritualmente, Señor, que le conozcan a usted, Señor, que puedan dar testimonio de usted y que un día, Señor, dejen de ser discípulos y pasen a ser discipuladores. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Amen. You heard the gospel this evening. Escuchaste evangelio esta tarde, and I just asked you to consider this. Te pregunto a considerar esto. What is it that would cause you not to come to Christ? ¿Qué es lo que te causa no venir a Cristo? Why would you wait? ¿Por qué esperas? Why would you tarry? ¿Por qué tardes? Come to Christ. Ven a Cristo.